Al comienzo de este año, mi hijo Sam empezó un podcast llamado Negocios Arriesgados. Él entrevista a personas exitosas de una gran variedad de edades, antecedentes y profesiones. Y una cosa que tienen en común es que todos tomaron un riesgo calculado basado en su experiencia y en la evidencia. Y algunos de esos riesgos resultaron bien y otros fracasaron. Y muchos de esos riesgos parecían imprudentes o peligrosos para nosotros. Algunos le llamarían que hicieron un paso de fe, pero una mejor descripción podría ser un salto de fe. Les doy, por ejemplo, a Tad, que tomó todos sus ahorros de vida y empezó un negocio de inteligencia artificial. Tenemos a Karen y Lindsay, que tomaron un trabajo secundario y lo convirtieron en su trabajo principal. O está, por ejemplo, Clark, que también invirtió todos sus ahorros en un negocio de natación. Y tenemos a Roger, que hizo algo similar. Y ahora él tiene un negocio donde emplea más de 200 personas. Mi hijo Sam me dijo que había una frase que empezó a notar que todos casi siempre la decían, de tal manera que él la identificó y dijo que esta frase que todos los invitados terminaban diciendo era algo así como esto: descubrí que el mayor riesgo es no tomar un riesgo. En otras palabras, a veces la balanza se inclina hacia el otro lado y es más arriesgado no hacer la inversión financiera o no entrar a esa escuela o solicitar ese trabajo, que llega un punto en que lo tienes que hacer. Y yo quisiera usar esta definición de riesgo que dice exponerse a la posibilidad de que ocurra algo desagradable o no deseado. Y podemos poner nuestros nombres, decirles que nuestro riesgo, mi riesgo personal, fue invitar a salir a esta chica que estaba totalmente fuera de mi alcance y gracias a Dios dijo que sí, porque la semana pasada acabamos de celebrar nuestro aniversario número 40 de matrimonio. Ese fue un buen riesgo para mí. Yo algunas veces pienso, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tomado ese riesgo? ¿Cómo sería mi vida? Muy, muy diferente. Quizás nunca me hubiera casado. Me pongo a pensar, ¿cómo sería mi vida y dónde estaría en este momento si no hubiera tomado ese riesgo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde estaría? Así que no tenemos idea. Pero el día de hoy yo quiero invitarlos a arriesgar, pero en una manera desconocida, en una manera que a lo mejor nunca te has aventurado. Pero aunque pueda ser inexplorada para ti, hay muchos millones de personas que lo han hecho y han caminado ese territorio. Y no quiero hablar acerca de riesgos relacionales o cosas así. Quiero hablarles acerca del riesgo financiero. Quiero hablarles sobre el diezmo. Y aquí está la verdad que yo quisiera que ustedes entendieran. El 90% con Dios siempre llegará más lejos que el 100% en mi cuenta. Y algunos de ustedes pueden pensar que este es un negocio riesgoso. Pero ¿qué es el diezmo? Vamos a definir esto y les voy a dar tres declaraciones. La primera, el diezmo es un porcentaje. Piénsenlo de esta manera. Mi hijo Sam descubrió ciertas constantes entre los empresarios exitosos. Todos tuvieron que hacer sacrificios equilibrados, manejaban finanzas, siempre existía una métrica acerca del porcentaje de la deuda frente al préstamo, de infraestructura frente a empleados, de investigación y desarrollo frente al mercado, y para saber si era un riesgo bueno o un riesgo malo. Y en nuestra fe también hay un riesgo. Miren lo que dice la Biblia con respecto a esta métrica: 10-90. Lo di, el 90%
en las manos de Dios va a llegar más lejos que el 100% en mis manos. La palabra diezmos literalmente significa una décima parte y fue practicada por primera vez siglos antes del nacimiento de Cristo por Abraham. Es devolverle a Dios el 10% de tus ingresos. Más tarde, cuando la ley se da, el diezmo está incluido en el libro de Levíticos 27:30. Dice, un diezmo de todo lo que produce la tierra, tanto del grano del campo como del fruto de los árboles, pertenece al Señor. Es cosa dedicada al Señor. Recuerden que era una cultura de la agricultura y de ahí es donde obtenían sus ingresos. Y una ofrenda es cualquier regalo que va por encima y más allá del diezmo. Y la Biblia enseña un porcentaje, no una cantidad. Y eso es bueno. Así que eso es bueno porque, por ejemplo, si alguna vez te reducen tus ingresos o el gobierno cierra sus puertas o algo pasa que cambia tu ingreso, entonces tú solamente estás siendo responsable correspondiente al ingreso que estás recibiendo, o sea, el 10%. Así todos podemos hacer nuestra parte. Otra declaración del diezmo es que debe ser una prioridad. Es un porcentaje y una prioridad. Los empresarios exitosos tienen una lista de prioridades. Primero es la visión, luego su enfoque, la contratación, qué viene primero, qué viene después. Ningún empresario obtiene un préstamo antes de tener una patente, ni contratas personas antes de tener un modelo de negocio. De la misma manera, el diezmo tiene prioridad en tu vida espiritual. La Biblia enseña que Dios es un Dios celoso. Y con buena razón lo dice, no hay nadie ni nada que se compare con su poder, su sabiduría, conocimiento o amor. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con los primeros frutos de todas tus cosechas. El 10% siempre viene primero. Es como ponerte el primer botón de la camisa, después todos los demás caen en su lugar. Le damos a Él primero, empezamos con las primicias para Dios y no lo último que está en el cheque. Y la tercera cosa que les quiero decir es que el diezmo es un porcentaje, es una prioridad y es una promesa. Los empresarios exitosos no lanzan un producto al mercado sin probarlo primero. Lo prueban con clientes potenciales para ver si hay interés. Y de la misma manera, Dios te invita a probarlo en el diezmo. Si ustedes han venido a CCB por algún tiempo, ustedes han escuchado acerca de ese reto de darle el 10% a Dios por los próximos 3 meses. Y yo les prometo que si ustedes lo hacen, van a ver cómo Dios mueve en su fe y en su obediencia. El mandato más fuerte viene en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, donde vemos que Dios claramente espera un diezmo, pero viene acompañado de una promesa. Malaquías 3:8 dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿cómo te hemos estafado? Me han robado en los diezmos y ofrendas que me corresponden. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Y si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Este es el único lugar de la Biblia donde Dios dice, pónganme a prueba. Imagínense ustedes eso. El Dios del universo te mira a ti y el creador le dice a su creación, te reto a diezmarme. ¿Confías en mí? Es como si Él nos desafiara a permitirle a Él probar su soberanía, que es la frase que mi hijo escucha que las personas dicen que han descubierto que el más grande riesgo es no tomar el riesgo. Y miren lo que dice Dios. Ve a tu casa y toma el 10% de lo que este hogar produce y tráelo a mi casa. Y Él te invita a que tomes ese riesgo, que inviertas en Él. ¿Qué tal si como creyente tú
simplemente tomaras la palabra de Dios, lo que Él te dice que lo pruebes, que lo retes y que tú inmediatamente lo hicieras. Pero yo sé que podemos empezar a poner excusas y tirárselas a Dios de regreso y decirle por qué es que no estamos siendo obedientes. Miren, aquí está una excusa muy normal. El diezmo es un concepto del Antiguo Testamento y nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento. Algunas personas dicen que Jesús nunca habló del diezmo, pero de lo contrario. Miren lo que dice en el libro de Lucas 11:42. Le está hablando a los líderes religiosos. Dice, qué tristeza les espera a fariseos, pues son cuidadosos para diezmar hasta la más mínima parte de sus ingresos de sus huertos de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. El Mateo en el libro también casi dice lo mismo en el capítulo 23. Y si el diezmo no fuera una práctica del Nuevo Testamento, este habría sido el momento perfecto para que Jesús dijera, ¿saben qué? Olvídense de todo ese asunto del diezmo y nomás den lo que ustedes quieran dar. O él pudo haber dicho lo que dijo en el Sermón de la Montaña. Ustedes habéis oído que fue dicho y yo les digo, y nos da una nueva declaración. Pero no lo hizo, no fue así. Lo que Jesús dijo fue que reprendió a los líderes por no dar el diezmo. Dice que deberían de hacerlo, así como los otros asuntos de la ley. Otra vez Jesús fue cuestionado por algunas personas que intentaban atraparlo acerca de si era correcto pagar impuestos al César. Y en Mateo 22:21 Jesús le respondió, dad al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo sabía la gente cuánto pertenecía al César? Jesús no tuvo que explicarlo porque no se trataba de una cantidad, sino de un porcentaje en aquel tiempo. Y todos lo sabían. Entonces, ¿cómo la gente sabía cuánto pertenecía a Dios? Pues Jesús tampoco tuvo que explicarlo porque no se trataba de una cantidad, sino de un porcentaje y toda la gente sabía ese dato. Imagínense por un momento que ustedes me dicen a mí, mira, David, tú nunca me vas a convencer de que yo sea un dador de diezmo. Ok, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál debería ser entonces el porcentaje o la cantidad que tú le deberías de dar al trabajo de Dios en la iglesia? En el Nuevo Testamento dice que le tenemos que dar a Dios como Él nos ha prosperado. Él quiere que seamos generosos con la iglesia y que seamos generosos con otros también. Una noche, hace unos años atrás, estaba yo con mi esposa y otra pareja de amigos míos y era muy tarde, era después de la medianoche y estábamos comiendo en la casa de los waffles en Kentucky. Si ustedes nunca han estado ahí, es como una línea de comida muy popular allá y fuimos a comer ahí y yo conocía a la mesera y yo voy con mucha frecuencia a ese restaurante y estábamos platicando con ella, con la mesera, divirtiéndonos un poco. Y yo sabía que ella tenía un novio y resultó que el novio era el cocinero y estaba ahí esa noche con ella. Y entonces yo le dije, ve y háblale a tu novio, queremos conocerlo. Y el cocinero vino y empezamos a platicar con él y mi amigo Bob le preguntó, ¿cuánto tiempo tienen ustedes saliendo juntos y viviendo juntos? ¿Por qué no se casan? No lo entiendo. Y entonces el cocinero dijo, bueno, sí nos queremos casar, pero no nos hemos comprometido porque no tengo dinero suficiente para comprarle el anillo de compromiso. Entonces Bob se sacó la billetera y empezó a sacar billetes de $100 y le dijo, dígame cuándo me detengo. Y le empezó a dar uno de 100, dos de 100, tres de 100, cuatro de 100. Y entonces él me miró a mí y, y, y me dijo, ahora vas tú, Dave. Y yo dije, ¿cuándo? No, yo pienso que $400 es suficiente. Y yo también saqué mi billetera y no le di tanto dinero, pero también puse algo de dinero. Y les digo esa historia porque yo también quiero ser una persona generosa como era Bob.
Yo quiero ser la persona que cuando hay una necesidad, simplemente alcanzo mi billetera, la saco o mi chequera o mi teléfono digital, lo que sea, y ayudo. Y yo digo, a ver, déjame ayudarte con esa necesidad. Yo quiero vivir una vida como esa. Bob ya falleció hace unos años atrás, pero yo quiero ser como Bob. Yo quiero ser una persona que siempre está lista para dar en vez de estar siempre queriendo detener mis bendiciones. Los cristianos deberían estar siempre listos para dar. Entonces, esa debería ser nuestra primera acción, obediencia. Dice que la obediencia es un lenguaje de amor. En vez de tratar de escaparnos de eso. Mire, si el diezmo era para los creyentes antes de Cristo, ¿cuánto más no debería de ser para los creyentes después de Cristo? ¿Debería ser más o debería ser mes? Miren, en Primera de Corintios dice que lo hagamos porque Dios nos va a prosperar. Tenemos ahora la promesa del cielo, la salvación eterna, y tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y todas esas cosas que los del Antiguo Testamento quizás no habían entendido en su totalidad. Entonces, basado en todo eso, ¿ustedes piensan que deberíamos de dar más o deberíamos de dar menos? Miren, antes de que esto se vuelva más complicado, vamos a irnos a la segunda excusa. El diezmo da demasiada importancia al dinero por encima de otras prioridades. Esa es una excusa que otras personas dan. Ustedes están tratando de hacer mucho situación acerca del dinero y no es así. Jesús incluso habló sobre eso. Eh, Habla sobre qué es lo más importante para ti, cuál es tu acercamiento al dinero, cómo tú ves el dinero, cómo lo manejas. Por eso es importante. Y Jesús dijo en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. ¿Ustedes se acuerdan de ese sermón que dio el pastor Ashley, donde él conectó una cadena con una bolsa de dinero y un corazón detrás? Y cuando él movía la bolsa del dinero, el corazón lo seguía. Es una ilustración muy visible de esto que Dios está diciendo. Entonces, tus hábitos de mayordomía y tu diezmo pueden revelar tus prioridades. ¿Dónde está tu tesoro? Porque déjame decirte que ahí va a estar tu corazón, atrasito de eso. Esta es la tercera cosa que quiero declarar. El diezmo cuesta más de lo que puedo permitirme. Esa es otra excusa que nos damos. Y quizás sea una situación, sea una evaluación honesta de tu situación actual, pero no quisiera que te quedes permanentemente en esa situación. Yo entiendo que para muchos de ustedes, por cuestiones de salud o porque tu carro se descompuso o algo inesperado sucedió o alguna decisión que tomaste o algo que compraste en el pasado o el trabajo que perdiste o porque estás ayudándole a otra persona, yo puedo entender que puede ser un momento difícil para dar, pero es importante que no te quedes permanentemente en esa idea o en ese estado por meses y meses y años y años. No tienes ningún deseo por la obediencia. El diezmo cuesta más de lo que puedo dar, pero no es más de lo que Dios puede proveer para ti. Seamos honestos. Tú tienes algo que decir con respecto a dónde vas a usar tu dinero. Muchas veces los problemas vienen porque gastamos más de lo que ganamos. Saben, y Ashley habló hace poco acerca del contentamiento. Yo les invito que escuchen ese sermón sobre el contentamiento. El presupuesto puede ayudarte. El presupuesto es un método que tú utilizas para decirle al dinero cómo lo vas a utilizar y te puede salvar de algunas compras impulsivas.
Y miren, yo estaba predicando en la misma iglesia por 30 años y cuando cumplimos 25 años de aniversario, la iglesia nos regalaron y nos sorprendieron con un viaje a Hawái. Y era un viaje redondo para que no nos quedáramos en Hawái. Unos 10 días antes del viaje, una mujer amable llamada Kathy del departamento de ventas nos llamó del hotel y nos dijo: Dave, tengo buenas noticias. Has sido seleccionado para asistir a una presentación de 90 minutos sobre tiempo compartido. Y yo me quedé, oh, no lo puedo creer, porque sonó tan raro, tan única esta oportunidad. Y dijo: les daremos una deliciosa cena gratis a cambio de tu tiempo. Y yo le dije: deja hablar con mi esposa. Y hablé con mi esposa esa noche y Beth me dijo: no necesitamos tiempo compartido. ¿Para qué lo hacemos? Y al final vamos a decir que no. Entonces al siguiente día Kathy me llamó de nuevo y le dije: no creo que esto va a funcionar. Mi esposa no está de acuerdo. Entonces yo le dije: he logrado incluir una ronda de golf para ti y un masaje gratis para tu esposa y no hacemos esto para nadie más. Y además de la cena gratuita, y ella me preguntó: Dave, ¿alguna vez has jugado golf en Hawái? Y yo le respondí: solamente en mi computadora. Pero como hombre de la casa me mantuve firme y le dije a mi esposa una vez más: déjame primero pedirle permiso a mi esposa. Y le volví a decir a Beth y ella me dijo: no necesitamos tiempo compartido. Entonces Beth me dijo: no, por favor, diles que no. Entonces cuando Kathy llamó, yo le volví a declinar la invitación y le dije que no. Y yo pensé que ya estaba el problema resuelto, pero no. Les prometo que 2 días antes de volar, ella volvió a llamar y entonces ella sonaba así como emocionada y me dijo: Dave, no me vas a creer lo que te voy a compartir. Nunca pasa esto. Esto es único. Y lo logré conseguir: 2 rondas de golf gratuito y un masaje de pareja más la cena. Tienes que inscribirte. No hay presión en lo absoluto. Solo ven a la presentación de 90 minutos. Y me dijo: yo te voy a volver a llamar mañana. Entonces yo hablé con Beth esa noche y Beth me dijo: mírame, concéntrate, te digo que digas que no. No tenemos eso en el presupuesto. Te vas a sentir obligado a decir que sí por lo que nos están dando y tú vas a querer tener ese tiempo compartido y no tenemos ese presupuesto familiar. Por favor, di que no. Así que al día siguiente, cuando ella llamó, yo terminé con Kathy. Tuve que hacerlo. Yo le di la lección esa de vamos a ser amigos solamente. Yo tenía tanto miedo de ceder que escribí exactamente lo que debía decirle para no arruinarlo. Y esto fue lo que le dije: gracias, Kathy, por tu generosa oferta, pero Beth y yo no necesitamos su club vacacional. Nos tenemos el uno al otro y cada día es unas vacaciones. Y inmediatamente colgué. Pero Beth tenía una regla durante nuestro tiempo en Maui: no me podía acercar más de 2 metros a Kathy. No, por favor, no me malinterpreten. No hay nada malo con obtener un tiempo compartido si lo puedes planificar y si está dentro de tu presupuesto. Por favor, hazlo. Pero nosotros no habíamos planeado ni estaba entre nuestro presupuesto. Así que tienes que aprender a decir no a los quereres para poder estar libre, para poder dar a las cosas que realmente son importantes. Tienes que priorizar tu diezmo y darle a los que lo necesitan, como la persona que conocimos en Waffle House. Entonces, si tus gastos superan tus ingresos, entonces tus quereres van a ser tu ruina. Lo importante es que puedas darle a otros y que vivas bajo tus medios. Nosotros no vivimos, no damos para obtener, sino vivimos para dar. Jesús dijo que era una mejor bendición dar que recibir y mucho contentamiento va a venir a través del dar. Pablo habla sobre eso en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como
propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y la palabra griega usada aquí para alegre viene de hilarios. Mm, Y te puedes dar cuenta fácilmente lo que eso significa. Es un gozo, es una alegría poder dar, ser generoso. Es un acto de obediencia y cuando tú eliges dar el 10% a Dios, tú le estás diciendo que tú confiese que Dios puede hacer mucho más con ese 90% que tú puedas hacer con el total del 100%. Miren, cuando yo les dije que iba a hablar de este tema, Mark y Ashley me dijeron que tenía que escuchar la historia de Jeff Knievel. Él vive en Indiana, pero hace unos años él vino a Phoenix y él iba al campus de Scottsdale de CCV. Entonces, le ¿por qué tengo que hablar con Jeff Knievel? Y ellos me dijeron algo muy interesante. Entonces le mandé un texto a Jeff y me presenté y le dije, oí que tú realmente comenzaste a diezmar en iglesia antes de convertirte en cristiano. Y él respondió, sí, he oído que soy la única persona en la historia registrada que hizo eso y se rió. Así que le llamé y la conversación fue muy interesante. Él me dijo que cuando él tenía como unos 40, todavía tenía pagos de estudiantes y estaba muy frustrado porque él se consideraba un hombre inteligente y carismático, pero las cosas no le estaban funcionando financieramente y no entendía por qué. ¿De qué se trata? Entonces empecé a hablar con mis amigos y tratar de aprender qué es lo que ellos estaban haciendo porque les estaba yendo muy bien financieramente. Y entonces resultó que todos ellos eran cristianos y todos estaban dando el diezmo. Y entonces hablaron conmigo sobre lo significativo que esto era. A un amigo llamado Greg Napier, eh, él me contó muchas historias de todo lo que Dios había hecho a través de su obediencia. Y desde que era pequeño hasta su vida adulta, Dios siempre lo sorprendía con historias sobrenaturales naturales de cómo él honraba la obediencia de Greg de dar su diezmo. Entonces él me puso un reto, un desafío de yo dar por 90 días. Entonces Jeff, que no era cristiano, empezó a dar el diezmo y no lo hizo nada más por 90 días, sino lo hizo por 9 meses. Y cuando llegó al noveno mes, dice que algo pasó y tuvo un increíble como debate interno respecto a qué es lo que iba a continuar haciendo, porque como que sentía que Dios le decía una cosa y el mundo le decía otra, y por 2 meses dejó de dar el diezmo y no estaba contento con la vida que estaba viviendo. Así que finalmente vine al punto donde yo dije, bueno, tengo que tomar una decisión. Y yo pensé que se había desconectado la llamada porque había silencio, pero no, me di cuenta que Jeff se había puesto muy emocional del otro lado de la línea y dijo, lo siento, pero es que esto realmente es muy importante para mí, profundamente personal y, y yo realmente estuve batallando con continuar dando mi diezmo o no hacerlo. Y la gente del mundo me decía, por 9 meses simplemente tiraste tu dinero. Y por otro lado, yo sentía que Dios estaba diciéndome algo diferente. Entonces tomé una decisión y yo me metí al 100%. Entonces me convertí en cristiano y en una iglesia en Indiana le entregué mi vida a Dios y fue bautizado. Y yo nunca en mi vida voy a recibir $1 más de ingreso sin hacer mi diezmo. No, esto no es mío, esto es de Dios y es para servir a otros. Y yo
hubiera deseado haber aprendido esto antes en mi vida. Y él dijo esto que da mucha convicción. Los pastores deberían de hablar más sobre el diezmo porque eso también trae a las personas a Cristo. No se trata del dinero porque lo que Dios quiere es tu corazón. Y esa es una historia muy única e increíble, pero como resultado de esto, Jeff empezó a dar el diezmo. ¿Por qué? Porque recuerden ese video que donde está tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón. Y algunos de ustedes son nuevos en la fe. Y, y déjeme decirlo, muchos de ustedes son nuevos en la fe. La iglesia de CCV ha tenido 9,000 bautismos este año. ¿No es eso increíble lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia este año? Y yo sé que hay miles de ustedes que su situación es lo opuesto a Jeff. Ustedes hicieron cristianos primero, pero esta idea y concepto de dar su diezmo es como un concepto extraño y no familiar para ustedes. Y ustedes están pensando, ¿qué significa esto? Yo no estoy seguro si lo puedo hacer, pero quizás tú el que tú des tu diezmo puede jugar algún tipo de papel en que otros vengan a Dios. Entonces, si no estás actualmente dando tu diezmo, te reto que lo hagas. Dios te reta que lo hagas. Y a lo mejor ustedes están pensando, ¿cómo lo puedo hacer esto? Pero sinceramente es tan sencillo. Ahora nomás vas a la aplicación de CCV y ustedes van al final donde dice dar y hacen clic ahí y luego va a ir a otra página y ahí dice hay que dar ahora y ahí ustedes ponen la cantidad, la frecuencia y es muy sencillo de hacerlo. Yo realmente quiero aprender lo que Dios quiere enseñarme eh, y salir un poco de mi zona de confort y a lo mejor puede ser extremo para ustedes, pero es importante que seamos obedientes a Dios. Miren, cuando ustedes dan, es lo más cercano que vamos a estar a Dios, porque Dios da. ¿Recuerdan cuando dice que Dios dio a su Hijo unigénito? Eso significa dar. Dios dio, nosotros también podemos dar. Y la verdad es de que muchas veces lo hacemos como si fuera una propina o fuera lo que nos sobra y no nos damos cuenta hasta que recibimos al final de año el reporte de CCV que nos dimos cuenta que no fue una prioridad, sino fue simplemente lo que nos restaba, lo que nos sobraba, la propina. Y no es así lo que le damos a Dios. Tenemos que establecer un plan y un ritmo para dar, para asegurarnos que estemos haciendo nuestro diezmo. Necesitamos comunicarle a Dios que Él es una prioridad, no una idea que hacemos después. El dinero que ustedes donan a la iglesia es usado para alcanzar a otras personas que no han escuchado acerca de Dios, para ayudar a los pobres y a los que ustedes que están ya viniendo a CCB por muchos años, continúen creciendo en su generosidad para que ustedes puedan ver cómo Dios está trabajando en la iglesia, cómo podemos alcanzar a darle al a los huérfanos, a las viudas, a todos aquellos que necesiten. Yo no propongo que ustedes presuman que dan o que tengan una camisa que diga, mira, yo sí doy, soy el diezmo y tú no lo haces, eres un pecador. No propongo que hagan eso, pero su testimonio y su historia puede ser motivacional para aquellas personas que están cerca de su círculo de influencia, para que ellos también empiecen ese camino de confiar y de dar y de obedecer a Dios de esta manera.
Si ustedes tienen un deseo de que otros conozcan a Dios, tengan confianza que lo que ustedes dan de diezmo va a ser usado con ese fin. El miércoles pasado, nuestro grupo que se junta en mi iglesia, empezamos a hablar sobre el sermón de Ashley, del contentamiento y cómo eso es que funciona. Y al final yo empecé a darles a todos en mi grupo unas tarjetas para empezar a escribir qué es lo que mantiene a las personas alejadas de dar el diezmo. Porque yo sé que la mayoría de las personas en ese grupo ya dan su diezmo, pero yo quería saber cómo ha sido que Dios los ha bendecido a través de la obediencia de dar. Y entonces yo le pedí que lo pusieran en una canasta y ahorita en mi viaje hacia acá, yo empecé a leer algunas de las bendiciones bendiciones de la obediencia de dar el diezmo. Miren, es una oportunidad de aprendizaje para nosotros y para nuestros niños, pero mi favorita creo que es esta. Dios te va a bendecir más allá de lo que tú te puedes imaginar. Vas a experimentar la creatividad de Dios, vas a experimentar un gran gozo y es contagioso. Esa es mi favorita. ¿Saben por qué? Porque mi esposa no creció en un hogar donde daban el diezmo, pero ella ha cambiado y ha empezado a dar y no podría estar más orgullosa de esa. Entonces, así como dijeron los empresarios del podcast de mi hijo, yo he descubierto que el más grande riesgo es no tomar el riesgo. Pero yo quiero que ustedes avancen en su fe y yo quiero ser muy honesto con ustedes. Yo no estoy seguro que el diezmo sea un riesgo. A lo mejor tú puedes pensar que lo es, pero no creo, no estoy seguro que el diezmo es un riesgo, porque si Dios te está diciendo y te está invitando a hacerlo, que confíes en Él y Él te promete que va a abrir las ventanas del cielo, ¿es realmente es un riesgo? Yo no creo. No necesariamente te tenga que bendecir financieramente, pero te puede bendecir de muchas otras maneras. No tiene que ser una gran casa, pero te puede bendecir con grandes amigos piadosos. Tan loco como eso pueda sonar, ninguna otra disciplina espiritual me ha traído tanta satisfacción y gozo que dar, quitar mis ojos de las cosas materiales y traérselos a la presencia de Dios. Así que si tú estás en tus veintes, es importante que empieces a hacerlo ya. Es más importante que empieces ahora que eres joven, antes de que lo hagas cuando ya estás más grande de edad. Y yo estoy tan agradecido, eternamente agradecido con mis padres que instalaron en mí a una temprana edad que si yo era generoso, que yo debería ser generoso con las cosas de Dios. Yo no sé cuál sea su siguiente paso aquí en su fe en la iglesia de CCV. A lo mejor es ir a la página web e intentar empezar a dar, pero yo les diría que lo hagan. No es una tarea, es más allá de un descuento de los impuestos, no es tampoco una propina. Dios no trabaja en un restaurante y ustedes le van a una propina por el servicio que él ha realizado.
tampoco es una cuenta que tengas que pagarle a la iglesia. Es una declaración diciendo a Dios que yo confío en ti, porque realmente Dios no quiere solamente el 10% de tu dinero, Dios quiere el 100% de tu corazón. Así que no le den las obras, denle sus primicias, denle lo mejor, denle todo. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, muchos de nosotros estamos aquí sentados en este campus pensando el diezmo es un negocio de riesgo, pero tú ayúdanos a dar ese paso de fe en el cual vamos simplemente a confiar en ti y que tú nos lleves por esta aventura más allá de lo que podamos imaginar y que tú nos enseñes y nos muestres que el diezmo no es para nada un negocio riesgoso. En tu nombre oramos, Señor. Muchas gracias. Amén. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.